Bien, vamos a compartir la palabra del Señor, y todo aquel que tenga Biblia se recuerda en el texto, porque vamos a intentar dar la cuarta parte y final, si Dios quiere, cuarta parte y final del ayuno en este día. Por tanto, para seguir con la pauta de nuestro texto de referencia, simplemente porque nos hizo bien y habla de esto claramente, Joel capítulo 2, verso 12, y lo volvemos a leer una vez más. Joel capítulo 2, verso 12. Y dice la palabra del Señor así: por esto pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Amén. Ayuno. El ayuno. La semana pasada, la tercera vez que hablemos del ayuno, fue la semana pasada, comenzamos a hablar y a intentar contestar las preguntas más pragmáticas respecto a lo que concierne al ayuno y a esta práctica. Las preguntas que intentamos responder, contestar, fueron preguntas tales como ¿cuáles son los motivos, los fondos que nos tienen que llevar a ayunar? ¿Cuáles son esos fondos que desarrollan unas formas las cuales nos tienen que llevar a ayunar? Por ello, como no, acudimos a las Escrituras para encontrar el por qué ayunó y ayunaba y ayuna el pueblo de Dios en todo el marco y panorama bíblico, lo que nos dio, de alguna manera, algunos de los fondos y de los motivos por los cuales el pueblo de Dios, a lo largo del panorama bíblico, ha ayunado, ha practicado esta dádiva del Señor. Estuvimos hablando de que se ayunaba para pedir el favor de Dios. Cuando había una necesidad puntual, el pueblo se reunía o el individuo se apartaba, se abstenía de alimentos para buscar el favor de Dios en una petición concreta por un caso concreto. También estuvimos atendiendo que uno de los motivos por los cuales ayunaban era en un contexto colectivo, o sea, por causa de una situación también adversa, el pueblo colectivamente o el individuo haciendo el pecado del pueblo suyo también, como lo pudimos ver con Daniel o cuando Esdras, cuando Nehemías, etcétera, etcétera, cómo cogían y ayunaban por causa de un pecado puntual del pueblo de Israel. Sin ellos haber sido partícipes de ese pecado, lo hacían suyo, ese ayuno y esa súplica, porque tenían noción de colectivo, noción de pueblo, noción de cuerpo. Y todo lo que beneficia a la persona individual por beneficio del pueblo, también perjudica a la persona individual por un pecado colectivo del pueblo. Todos aquí venimos a formar parte de un mismo cuerpo y tanto las alegrías como las penas nos alegramos y nos perjudicamos en ellas. Usted no es una persona independiente, forma parte de un cuerpo y lo que haga bien, lo que haga mal, me afecta a mí y viceversa. Estuvimos contemplando esa clase de ayuno colectivo. También, como no, para concluir, estuvimos hablando del ayuno que tenía que ver con el arrepentimiento, y de ahí este texto: ayunar por causa del arrepentimiento. Cuando hay un pecado puntual, viene el arrepentimiento y pues debido a ese pecado, a ese dolor infligido por infringir, valga la redundancia, la ley de Dios, nos ponemos a ayunar por causa de esa aflicción y es un ayuno por arrepentimiento. Todos estos motivos que las Escrituras nos muestran respecto a ayunar tienen este mismo denominador común que acabamos de mencionar: la aflicción. El dolor es el tapiz principal por el cual uno se mueve a ayunar. A lo largo del panorama bíblico hemos visto como el tapiz de la aflicción ha envuelto todo lo que tiene que ver, lo que ha movido a su pueblo a la hora de ayunar. No obstante, también mencionamos la semana pasada dos motivos de ayuno que podemos contemplar en la iglesia emergente del Señor Jesucristo, que no precisamente tiene que ver y va ligada con la aflicción. Y esto es muy curioso. Por ejemplo, pudimos ver cómo para la hora de constituir ancianos el apóstol Pablo, previamente a la institución de un anciano en una iglesia local, ayunaban previamente antes de ponerlo. O justamente antes, en Antioquía de Pisidia, los ancianos o los líderes de esa iglesia,
antes de comisionar a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, estaban ayunando y después de ayunar les impusieron las manos y salieron en su primer viaje evangelístico. Por tanto vemos dos aspectos del ayuno que no tienen que ver con la aflicción, sino con un recurso de gracia dado del cielo para la administración de la Iglesia del Señor en un contexto del nuevo pacto, ¿sí? Amén. Lo cual nos arroja que en tiempos, y me reitero en esta idea, que en tiempos de la Iglesia, un tipo de ayuno, en tiempos de esta Iglesia emergente, un tipo de ayuno en el cual se practicaba, este tipo de ayuno que se practicaba nos daba y nos da unas pistas de cómo parece ser que el ayuno en tiempos del nuevo pacto comienza a tomar, parece ser, como una forma más amplia, una noción más profunda y un propósito por el cual este ayuno fue entregado al pueblo del Señor, y creo que merecía y merece una mención aparte. Por eso no se incluyó la semana pasada. Por tanto, aunque hoy concluyamos con este último sermón de esta miniserie del ayuno, y vamos a tratar otras cosas más pragmáticas, me gustaría comenzar con este último motivo de ayuno que merecía una mención aparte. No sé si se acuerdan la semana pasada que dijimos que lo mencionaríamos rápidamente en esta semana. Con lo que voy a intentar explicar, y por favor ténganme paciencia porque es difícil de explicarlo, con lo que voy a intentar explicar ahora, en ningún momento, y abran sus oídos, estoy hablando o estaré hablando de una sustitución de los motivos que expusimos anteriormente, que las Escrituras muestran y que estuvimos mencionando concretamente la semana pasada, sino más bien una elevación, como hemos dicho, una profundidad, un acercamiento más de lo que el ayuno se entendía y se practicaba en esos tiempos antiguos antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Para que podamos entender esto, permitidme hablar de un concepto, como he dicho, difícil de explicar, pero que es una realidad en todo el panorama bíblico. En primer lugar, todos sabemos que aunque Dios interactúa y está presente en esta esfera terrenal la cual nosotros habitamos, Él está en un plano completamente diferente, completamente alejado en este sentido del panorama del hombre. Muchas veces lo hemos explicado esto como esfera terrenal y esfera celestial. Dios, aunque interactúa con el hombre, vive en un marco existencial diferente. Él es la misma existencia. Imagínense el plano diferente entre un hombre, una mujer que es una mota de polvo, y el Dios omnipotente que es la propia existencia en sí. Son dos marcos completamente diferentes. El marco donde Dios habita, entre comillas, y el marco donde nosotros habitamos. Por tanto, sus criaturas vivimos aquí con el propósito que algún día, poco a poco, prosigamos a la meta y todos, una vez glorificados e injertados en Cristo Jesús, podamos ser uno en Él y todos habitar en el mismo marco celestial, no existencial, porque Dios solo hay uno. Amén. Podemos participar de su gloria, pero nunca ser como Él. Podemos ser uno con Él en ese sentido, pero nunca como Él. Solo Él es único y exclusivo. Pero aun siendo una realidad estas grandes diferencias entre lo que es Dios y lo que es el hombre, cuando Dios, porque es una realidad, cuando Dios quiso tratar con su creación desde el principio de los tiempos, vemos como desde su principio, su propósito era el tener una relación completamente cercana y muy espiritual y muy ligada al hombre, donde las acciones, donde los mandamientos quedaban relegados a un segundo plano como una consecuencia natural de la cercanía a Dios. Esto es importante. Quería tener una relación tan grande con el hombre, aunque vivían en marcos existenciales diferentes, que su relación tan interna hiciera de los mandamientos y de la obediencia una consecuencia natural debido a la relación íntima con el Padre Celestial. Este propósito se instauró, pero duró poco con Adán, por la desobediencia de este mismo, quedando la relación de Dios dañada y mucho más lejana que en el principio. Mis hermanos, Dios paseaba con Adán por el huerto.
Adán plantaba tomates y el Señor quiere a Adán, entiéndanme como lo digo, pero ese era el tipo de relación que tenían, una relación sin trabas, una relación, imagínense, Adán sin pecado en ese sentido, una relación perfecta, y ese era el propósito de Dios con Adán. Por causa del pecado esa relación se rompe y se separa tal cual estaba en el principio. Esta relación comenzó a necesitar, después de la caída, muchas más acciones, muchos más recursos, muchos más mandamientos para que esta conexión con Dios se facilitara. Mientras que al principio plantabas un tomate y tenías relación con Dios, ahora se necesitan un montón de acciones para intentar tener esa relación con Dios. Podemos ver cómo los sacrificios se instituyen y se instauran, se implementan en la vida del hombre después del pecado, y cómo Caín y Abel sacrifican para Dios para tener una relación con su Padre Celestial. ¿Notan? Por medio de cosas, establecer las conexiones que se perdieron anteriormente cuando no había necesidad de ellas. ¿Sí? ¿Voy muy rápido? ¿Lo entendemos? Muy bien. Mucho más adelante vemos que cuando Dios decide inventarse a un pueblo, porque no escoge, aunque se dice escoge a un pueblo, des en cuenta que escoge a un hombre para crearse a un pueblo. Y cuando Dios escoge a un hombre para crearse un pueblo y que desde los lomos de Abraham naciera Israel, Dios los saca, después de muchos años, de Egipto y los lleva a las faldas del monte Sinaí. Y los lleva ahí a las faldas del monte Sinaí para volver a intentar restaurar poco a poco esa relación perfecta entre Dios y los hombres. Y los lleva a las faldas del Sinaí y los prepara para recibir su bendita ley, su bendita palabra, desde lo alto del cielo hasta el Sinaí en Moisés, para que se repartiera por todo el pueblo. Pero nuevamente, el pueblo de Dios fracasa, lo que propició que esta ley fuera rota y se escribiera una nueva ley por mano de Moisés. Según las Escrituras, cuando Moisés está en lo alto del monte y recibe las primeras tablas, estas tablas estaban escritas con el dedo de Dios. Moisés baja con unas tablas que venían del cielo, algo sobrenatural, a dárselas al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel está delante de un becerro de oro, adorando a su manera y pecando de idolatría delante de Dios. Estas tablas fueron rotas, este pacto fue quebrado y roto. Entonces, ¿qué hizo Moisés por mandato divino? Te harás unas tablas, pero de tu puño y letra. Entonces, ahora Moisés, a martillo y a cincel, escuchando el dictado de Dios, vuelve a escribir las tablas, pero ya no con el dedo de Dios, sino con la mano de Moisés. ¿Notan esto? Dicen los que entienden que hay una diferencia entre esa ley, esa Torá que provenía del cielo, y esa Torá, esa ley que se quedó en la tierra. Esto no tenía que ver con los mandamientos a cumplir, o sea, no significa que los 10 mandamientos eran unos y cuando infringió el pueblo de Israel los mandamientos ahora son otros, no, sino que estos mandamientos que Dios daba para el pueblo del Señor venían a tener un contexto de cercanía más apegada con su pueblo que los otros, que la otra manera de interactuar. Dios quería, por el medio de esa palabra que venía del cielo, acercarse a los suyos bajo su pecho, refugiarlo bajo sus alas, y que la relación con el Padre poco a poco se fuera instaurando. Pero por causa del pecado eso no pudo ser, y otra vez volvieron a la misma ley, pero con una ley de hacer cosas, con una ley que por medio de hacer cosas tuvieran posibilidad de tener esta relación con Dios. No sé si me entienden lo que estoy explicando. Gloria a Dios. Al pecar nuevamente, como digo, la relación necesitaba de muchas acciones, de muchos recursos para la relación con el Creador. Este propósito de relación lo vemos profetizado por los profetas en las Escrituras, y es el proyecto y el propósito divino, porque que no es sino el nuevo pacto. ¿Qué dice Jeremías 31? Cuando habla que en los postreros tiempos quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne, haré un pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Está hablando de la restitución paulatina de todas las cosas hasta el momento final de todos los tiempos. Ese proceso de cercanía cada vez al Señor. Y ese es el plan y el proyecto del Señor, como señal de nuevo pacto que inició en el momento que hace la aparición Jesús, muere y resucita al tercer día, instaurando el nuevo pacto en su sangre. Amén. Hace un poco más de 50 días que hemos pasado la cena del Señor, recordando la institución de dicho nuevo pacto. Hace poco ha pasado Shavuot, Pentecostés. Haciendo que con esto, que esta Torá viviente, este verbo de vida,
vida se acercase definitivamente a su pueblo, para que todo aquel que creyere pudiera tener esa posibilidad de relación íntima con el Padre. Esta relación no hacía en absoluto que los mandamientos desaparecieran, sino que fueran una consecuencia natural de la relación y no una necesidad para tener dicha relación. Esto es importante de entender. Mis hermanos, esto está por toda la Escritura. Leemos textos tales como, por ejemplo, los que encontramos en Gálatas, con el apóstol Pablo, dice, Gálatas capítulo 5, verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El 22 y el 23 del mismo capítulo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Noten, contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo que contra tales cosas no hay ley? ¿Es que acaso me estás diciendo, Pablo, que cuando tenemos el Espíritu Santo y el fruto manifestado de este, ya no hace falta guardar mandamientos? No, todo lo contrario, sino que por medio de la instauración del Espíritu Santo en nosotros, brota esa ley de dentro hacia afuera. Y no es que no haya ley, sino que la ley viene a formar parte del individuo. Sino que la ley brota de tu corazón, sale en consecuencia de la regeneración. Y la relación no es por medio de que hago cosas, sino por medio de que estoy con Él. Amén. ¿Entienden? Amén. Sin dejar de hacer las cosas. Amén. Este proceso es claro. ¿Por qué dice que el cielo y la tierra pasará? No nos dice que su palabra permanecerá hasta que el cielo y la tierra pasen. Por tanto, tiene un momento en que su palabra termina en este sentido de aplicación. Porque cuando todo se concluya, la palabra tal cual la entendemos hoy, si no tiene la misma aplicación que tiene hoy. ¿Por qué? Porque ya no hará falta, porque todos seremos uno en Él. Y no necesitaremos un harás o no harás para tener relación con el Padre. ¿Entienden esto? Mateo capítulo 22, versos del 36 al 40, seguimos con esta argumentación, dice Maestro, al Señor Jesús. ¿Cuál es el gran mandamiento en esta ley? En la ley, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué son los principales? ¿Por qué todo lo demás depende de esto? ¿Por qué estos mandamientos son los que están primeros? Porque aquel que ha sido regenerado participa de dicha relación con Dios, y el amor a Dios hace que todo lo demás sea la consecuencia natural. Por eso esto se tiene que interpretar no como que el amor es una sustitución de la ley, sino que cuando uno es regenerado y ama, la ley forma parte de su ser. Amén. Amén. Y esto implica igual estudio, conocimiento y aplicarla, pero es una elevación mucho más profunda, algo más sublime. Así pues diremos que parece que las Escrituras muestran que en un contexto del nuevo pacto, donde esta realidad de relación, ya no era exclusiva para unos pocos, hizo que los mandamientos, que esta relación que se buscaba desde Adán, que esta relación que se buscaba con el pueblo de Israel y fracasó, comenzase a hacerse realidad para todos aquellos que recibían a Cristo Jesús y eran partícipes de su Santo Espíritu. Así pues, los mandamientos no es que desaparezcan, como hemos dicho, sino que gracias al Espíritu de Cristo, a esa relación íntima, al recibir la Torá viviente del cielo en nuestros corazones, el mandamiento no es un ayo. Ya el mandamiento no es una niñera, sino una consecuencia maravillosa de la regeneración. Espero que hayan entendido esto. Porque si han entendido esto, diremos que dicho esto, el ayuno, en un contexto del nuevo pacto, o sea, aplicando todo esto que hemos mencionado, no hace que los motivos que mencionemos respecto al ayuno anteriormente, la semana pasada, desaparezcan, sino que parece ser que el motivo principal del ayuno ha sido más elevado, ha sido más revelado y por ende ampliado en su forma y uso, el cual hace más énfasis a él que a nuestra propia necesidad. Hemos estado intentando demostrar esto en un plano general para poder comprenderlo en un plano puntual respecto al ayuno.
para ir intentando demostrar todo esto, vamos a continuar con esta explicación. Marcos capítulo 2, verso 21 y 22. Dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Este texto nos indica que, de una forma, en un plano general, que lo nuevo tiene que acomodarse a algo nuevo y no puede tomarse lo nuevo y acomodarse a algo viejo. Pone el ejemplo de un paño nuevo que si lo pones y lo coses en un agujero, en un vestido viejo, el retal nuevo estira del viejo y hace peor el agujero. O si coges vino nuevo sin fermentar y lo echas en una vasija ya vieja que ha dado todo de sí, cuando echas el vino nuevo en la vasija vieja, esta no da de sí, cuando fermenta estalla. Por tanto, lo nuevo tiene que ir con lo nuevo y lo viejo tiene que ir con lo viejo. Básicamente te está diciendo esto. Lo curioso de este texto, y que me sorprendió grandemente porque no lo había relacionado directamente, es que lo encontramos en un contexto directo del ayuno. Esta porción de las Escrituras la encontramos en un contexto directo del ayuno, cuando Jesús le aclara a la gente que le preguntara ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y él contesta, mientras que el esposo está con ellos, ¿cómo van a ayunar? Cuando ya el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. ¿Se acuerdan? Esto nos da unas pistas evidentes de cómo el ayuno en tiempos del nuevo pacto va mucho más allá de lo que en la actualidad se practicaba y cómo se debía adaptar el odre nuevo con el vino nuevo. Otra vez diré y no me cansaré que no tiene que ver con una ley nueva, sino con un evidente cambio y cumplimiento del nuevo pacto en Cristo Jesús, y todo con lo que esto conlleva: nivel, propósito, cercanía, profundidad. Pese a quien le pese, podamos explicarlo o no, y la gente se debe de bruces contra la cabeza, cuando Cristo Jesús aparece en escena, todo cambia. Amén. Y no necesariamente que cambie un mandamiento por otro, porque Él dice que no, pero la profundidad, la elevación, el propósito, el significado, la grandeza, la realeza de su ley, toma significado cuando Cristo la explica y cuando su Espíritu viene a formar parte del creyente. Toma su grandeza, porque cuando Cristo irrumpe todo cambia. Él es el que lo transforma todo. Él es el cumplimiento del nuevo pacto. Lo profetizado culmina en Él. En Él culmina. Y por eso vemos estos cambios increíbles que tienen que interpretarse bien, porque hay gente que nada, la ley de un plumazo, todo nuevo. Pero el Señor mismo no dijo nada de esto. Nada de esto dijo. Esto, como hemos dicho, no viene de sopetón, sino que es el cumplimiento de una ley profetizada a lo largo del tiempo. No viene de sopetón en el Nuevo Testamento como diciendo, wow, pero ¿qué es esto que dice este mentor? ¿De dónde te sacas esto, Cristo? ¿De dónde sacas todas estas cosas? De todas las cosas, porque estamos hablando del ayuno, pero se puede hablar de cualquier mandamiento. Hay un texto, mis hermanos, de un profeta Isaías, del profeta Isaías, que te parte la cabeza con todo el tema del ayuno. Te descoloca, te pone boca abajo y dices, vale, ya no sé nada. Permítanme leérselo con calma y van a tener paciencia, así lo terminamos. Isaías 58, versos del 3 al 9, dice lo siguiente: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal, escuchen ahora, escuchen. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno, el día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí,
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Escuchéis ahora porque ya esto es increíble. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá la luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá él, heme aquí. Podemos ver algo que en apariencia es completamente contradictorio, porque si por todas las escrituras hemos estudiado y dicho y escuchado que el ayuno es aflicción de espíritu, el cual te lleva a una abstención de alimentos para buscar el favor de Dios, y ahora aquí Isaías te dice, no te aflijas, sino comparte el pan con el hambriento. A ver, Señor, esa aflicción de espíritu y que me abstenga de alimentos para buscar tu favor, o el ayuno es no afligirme y partir el pan y comerlo con el hambriento. ¿Qué es el ayuno? ¿Entienden la contradicción? La aparente contradicción. La manera más simple de contestar esta pregunta, y va en concordancia con todo lo que estamos diciendo desde el inicio del mensaje. En primer lugar, podemos ver la reprensión clara de Dios por medio de su profeta, en este caso Isaías, por el fondo corrupto del pueblo de Israel a la hora de ayunar. Sí que es cierto que se afligían, sí que es cierto que se vestían de celicio, que se sentaban sobre ceniza, que se abstenían de alimentos y que ponían caras amargas. Es verdad, pero sin ningún fondo, sin nada, porque para ellos ayunaban por el ayuno, no ayunaban por el Dios del ayuno. Ayunaban con el ayuno como propósito, fin y medio, pero no ayunaban de una manera genuina, con un fondo adecuado. Es por eso que Isaías lo que resalta no es que el ayuno no sea lo que ya hemos estudiado. O sea, Isaías no está diciendo, no, el ayuno no es lo que ya hemos hablado, sino que es otra cosa. No. Sino que la consecuencia profunda del ayuno tiene que ser una vida de amor y obediencia a Dios, lo que te lleva automáticamente también a servir a tu prójimo. No sé si lo entienden. O sea, que el ayuno lo que te hace es que después de ayunar genuinamente, no haces lo que estarías haciendo, sino que liberarías al oprimido, ayudarías a tu prójimo, compartirías el pan con él, alabarías a Dios como corresponde. Ese es el resultado del ayuno genuino y verdadero. Porque el ayuno en sí, profundo, el ayuno en relación, tiene que ver con eso. Con algo más elevado que hacer cosas, que abstenerte y afligirte. Todo tiene un propósito, salir del ayuno refortalecido para poder cumplir la voluntad de Dios. Ese es el propósito principal. No ayuno solo para que me des algo, ayuno por ti, para tener una relación más profunda contigo. ¿No lo ven? El propósito del ayuno en su profundidad no es solo el afligirse, el interceder y ya está, sino el deseo de fomentar esta relación con Dios que te lleva a amarlo y a obedecerlo. No son cosas, es Él. No son cosas, es Él. Es por eso mismo que llegamos a la conclusión de que aunque el ayuno es todo lo que hemos estudiado hasta hoy, amén, desde el principio, amén, el propósito de Dios desde ese mismo principio era restablecer una relación con su pueblo por medio de todos los mandamientos, los cuales está incluido el ayuno. Así pues, este mandamiento que tiene que ver con hacer cosas tiene un movimiento más profundo que se ve el atisbo de él cuando viene y irrumpe Cristo Jesús, para ver una profundidad más elevada de lo que verdaderamente el ayuno es. Increíble, mis hermanos. Dicho todo esto, y habiendo explicado de la manera que he podido todo esto, porque es difícil de explicar y de comprender, entendemos que este motivo de ayunar, que tiene que ver sobre todo con la intimidad con Dios y fomentar la relación y buscar la consecuente obediencia, hace que el marco para ayunar se amplíe mucho más en el día de hoy que a la semana pasada. Se amplíe muchísimo más las maneras y propósitos de ayunar que los que teníamos la semana pasada, en ese fondo, entiéndanme, en ese fondo.
Esto lo que hace es que el ayuno para santificación, mis hermanos, hace que hoy ayunemos no solo para estar afligidos o para una petición en concreto, sino que también lo hagamos para, escuche, para fortaleza, para gratitud, para santificación, para alabanza, o sea, todo lo que propicia la cercanía con el Padre. Tomamos el recurso del ayuno en su modelo más profundo para restablecer la conexión de Dios por medio del mandamiento. Amén. Esto lo que hace es que el ayuno para santificación, apartarse, el ayuno para santificación, sea un ayuno bastante habitual que ha recorrido a lo largo de la historia de la Iglesia bíblica y post-bíblica, ya que tiene que ver con una subyugación de los apetitos básicos de la carne para satisfacer los deseos del Espíritu. ¿Verdad que el apóstol nos enseña no satisfagáis los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu? Pues este ayuno para intentar reconectar la conexión con el Señor, esta herramienta maravillosa tal cual la oración, la lectura y el ayuno, que nos intenta relacionar con el Señor, hace que subyuguemos la voluntad de la carne a la voluntad del Espíritu, y por eso es un ayuno para santificación y es tan beneficioso. Como sabemos, uno cuando ayuna va en contra y total y en absoluto de los apetitos básicos de la carne, como es el comer, como es el beber, como es el descansar, como es el ocio. Uno cuando ayuna no se sienta y ve la tele. Uno cuando ayuna no come, no bebe, no ve la tele, no mira el móvil, no hace nada, solo busca al Señor, no descansa. Por tanto, el ayuno que hace, que va directamente a las necesidades naturales de la carne. ¿Y qué hace? Que doblega el deseo instintivo de la carne a la voluntad de Dios. Amén. Por tanto, cuando uno ayuna y lo hace como algo habitual, vivirá en su vida con Dios y saldrá cada vez que ayune más fortalecido para luchar contra los apetitos de la carne, y no solo por la costumbre de negarse a la carne, sino porque cuando uno está cerca del Señor siempre sale más fortalecido. Amén. En consecuencia, Isaías 58 se hace patente en la vida del creyente, ya que sale de dicho ayuno para amar y obedecer. Amén. ¿Entendéis? Amén. Así pues, vemos como el ayuno dentro del nuevo pacto no solo se amplía su marco de acción, sino que se comienza a recuperar los propósitos iniciales de la relación con Dios que solo algunas personas practicaron y tuvieron antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Lo he dicho, yo digo, no sé cómo lo voy a explicar. Bueno, Señor, yo voy a hablar, veremos a ver. Poco a poco ya lo iremos entendiendo sobre la marcha. Dicho esto ya vamos recta final, que esto no vamos a tardar mucho. Dicho esto, centrémonos muy rápidamente a nuestra última cuestión respecto al ayuno, en forma pragmática, para dar concluida esta serie en el día de hoy y que la terminemos. Como ya estuvimos hablando de lo que sí es el ayuno, o cuáles deben ser los motivos que nos lleven al ayuno, incluido el motivo y los motivos que hemos hablado hoy en un contexto del nuevo pacto, ya podemos contemplar cómo es el fondo correcto de ayunar, ¿sí? Lo que nos hace que cuando regresamos a la definición de ayuno que predicamos en el primer sermón, el cual rezaba abstención de alimentos para un beneficio espiritual, o lo que es lo mismo, abstenerse de todo para pasar tiempo con el Señor, ahora tenemos un poquito más de sentido, creo yo, ¿verdad? No obstante, aunque quedan un par de cuestiones a contestar que ya no tienen que ver tanto con el fondo, porque hemos tratado todo el rato con el fondo, sino más bien con la forma. No olvidemos que el fondo es lo más importante, porque hay muchas personas que tienen mucha forma y nada de fondo y son sepulcros blanqueados. Nosotros podemos convertirnos en una iglesia modelo puertas para afuera, pero en realidad no tener fondo, tener un fondo perverso, un fondo que no es del Señor, un fondo desmarcado de la Escritura, y tener mucha forma. Y eso no puede ser, es más importante el fondo que la forma, pero sin olvidar que la forma también es importante. Porque nosotros no podemos, aunque tengamos fondo, practicar la forma de la manera que queramos. Nosotros no tenemos libre elección individual para decir qué tenemos que hacer con ese fondo que Dios ha depositado en nosotros.
sino que también tenemos que mirar en las Escrituras cuáles son las formas de ejecutar cada mandamiento que Dios establece. Amén. E intentar encontrar en las Escrituras un modelo genuino bíblico para que no nos alejemos mucho de la verdad que Dios quiere para con su pueblo. ¿Me entendéis esto? Amén. Las preguntas son las siguientes, y creo que todos nos las habremos hecho. ¿Cuánto tiempo tengo que estar ayunando? ¿No? Son preguntas muy básicas. ¿Cuánto dura un ayuno? ¿Cuándo me levanto? ¿Cuándo no sé cómo se dice popularmente? ¿Cómo decís? ¿Cuándo despido el ayuno? No sé cómo se dice. ¿Cuándo lo rompo? Una palabra. ¿Cuándo rompo el ayuno? No, se dice así. ¿Cuándo rompo el ayuno? Todas estas preguntas que nos hacemos. Preguntas también como, ¿tengo que abstenerme de todo? Para ayunar tengo que abstenerme de líquidos y de alimentos. ¿Hay algún tipo de abstención diferente? ¿Cómo funciona todo esto? Son preguntas muy básicas. Nuevamente, lo haremos sencillo, como no hay otra manera, a mi modo de ver, de hacerlo. Vamos a ir a las Escrituras para sacar los diferentes tipos de moldes de ayuno en cuanto a tiempo y abstención de alimentos y de líquidos para contestar a esta pregunta. ¿Es sencillo? Y en base a ese modelo, tomar un modelo de ejemplo para la Iglesia actual en el día de hoy y no andarnos inventando cosas. Hay unos ayunos, mis hermanos, y en primera instancia quería hablarlo, y me gustaría aclarar algo concerniente a esto, que tiene que ver con unos ayunos extremos, irrepetibles y exclusivos que encontramos en las Escrituras, que aunque son un ejemplo y una enseñanza en muchas cosas, no son un ejemplo en un sentido a repetir, porque son ayunos exclusivos e irrepetibles. En ocasiones han llegado a mis oídos algunas personas, o he leído, y seguramente ustedes también lo han escuchado, que han ayunado por semanas de continuo con ayunos totales. Yo no me acuerdo ahora quién fue, pero escuché en cierta ocasión de que un hombre o varios hombres ayunaron por 40 días, como hizo el Señor. E incluso un día escuché de alguien que ayunó 41 días. Este uno, por encima del 40, no sé, pero me es sospechoso que quieras ayunar un día más. 40 días, 41 días. No quiero decir que no hayan algunas personas que con buenos fondos a la hora de ayunar lo hagan de esta manera tan extrema, pero en mi opinión es una tergiversación del propósito del ayuno y de la forma que las Escrituras lo establecen. En primera instancia, porque en ningún lugar en las Escrituras hay ningún mandamiento directo en el cual se tenga que ayunar a nivel institucional de congregación o de pueblo de esta manera como molde de ayuno. No existe. Y en segundo lugar, es porque estas personas lo que han hecho es que han tomado moldes bíblicos de casos exclusivos e irrepetibles para tomar ese modelo y transformarlo y adaptarlo al tiempo actual. Miro esto, lo veo como modelo y lo traspaso al tiempo actual en el día de hoy. Pero en mi opinión, estos ayunos tienen un contexto completamente exclusivo. Miren, en Deuteronomio capítulo 9, verso 9, por favor, ténganme un poco de paciencia si esto lo concluyo. En Deuteronomio 9, capítulo 9 dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, este es Moisés, las tablas del pacto que el Señor hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Lo especifica, sin comer pan ni beber agua. Deuteronomio 9, 9. Podemos ver cómo Moisés estaba ayunando por 40 días en el momento de la recepción de la ley en el monte Sinaí, en lo alto del monte. Y estuvo 40 días y 40 noches sin comer y sin beber. Según los que entienden y los expertos, mientras que a lo que se refiere a la abstención de alimentos, uno puede resistir bastante tiempo. Dicen que dependiendo obviamente de la constitución y de la salud de cada cual, uno puede estar de 4 a 6 semanas sin comer. Uno puede estar de 4 a 6 semanas sin ingerir ningún tipo de alimento. Es contraproducente, no es aconsejable, pero los médicos que entienden dicen que depende cómo estés, si estás bien físicamente, puedes aguantar todo este tiempo sin comer. Sin embargo, en cuanto a la abstención de líquidos, dicen, unos un día más, un día menos, que en una semana puedes perder la vida. En una semana sin beber puedes perder la vida. Por tanto, tomar el molde que hizo Moisés es una mala comprensión de lo que uno tiene que hacer e incluso pone en riesgo su propia vida y salud y la vida de aquellos que lo quieran ver e imitar por tomar un molde exclusivo y aplicarlo para su vida en la actualidad.
Tenemos otros ejemplos de ayunos extremos, los cuales en mi opinión tampoco son moldes para replicarlos en el día de hoy. En Primera de Reyes, capítulo 19, versos 7 y 8, vemos como Elías dice: come y bebe, que largo camino te resta. ¿Se acuerdan de eso? Y podemos ver como parece que el texto insinúa que con aquella comida y con aquella bebida estuvo en camino y en transcurso de un punto A al punto B sin comer. O como no, por otro lado, vemos en Mateo capítulo 4, versos 1 y 2, como nuestro Señor Jesús dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vemos claramente que estuvo 40 días y 40 noches sin ingerir ningún alimento. Pero otra vez, en estas ocasiones vemos ayunos exclusivos que en mi opinión son irrepetibles. A Elías, el ángel del Señor se le aparece y lo encomienda puntualmente. Y bueno, Jesús es Jesús. ¿Quién como Jesús? Y también hay un texto que nos dice que los ángeles salían al desierto y le servían. Es verdad que el ayuno de Elías y de Jesús es diferente al de Moisés en el sentido de que mientras que uno no come y no bebe, los otros parece ser que solo no comen. Pero fíjense la travesía por los desiertos. 40 días sin comer, es algo inhumano, es algo puntual que Dios ordena, que Dios manda y que Dios sustenta, pero que no se puede replicar a la ligera en la iglesia local, en la actualidad. ¿Entendéis esto? Por tanto, son ayunos extraordinarios e irrepetibles que no se tienen que replicar. Dicho esto, continuamos ahora con los moldes, que no son muchos, pero ahí están los moldes para nosotros. En primera instancia tenemos el ayuno total. Es, por así decir, el ayuno básico, estándar, que podemos ver en las Escrituras cuando alguien proclama o decide individualmente hacer ayuno. Dicho de otra manera, cuando uno proclama ayuno, se da por hecho, a no ser que se especifique lo contrario, otra cosa, a que el ayuno va a ser completo tanto en tiempo como en obtención de alimentos y de líquidos. O sea, cuando uno dice ayunar, aunque si no matiza de qué va a ser el ayuno, por norma general el básico es un total de tiempo que recoge 24 horas mínimo y un total de alimentos y de líquidos. Estos ayunos los podemos ver, como ya estuvimos leyendo en sermones anteriores, en Levítico 23:32, en el ayuno de Yom Kippur, el ayuno de Esther 4:16, el ayuno de Nínive, Jonás capítulo 3, versos del 6 al 9, etc. Todos estos ejemplos de ayuno podemos ver como tanto en tiempo como en abstención de alimentos es total. Algunos duraban un día, otros duraban 3 días, otros no sé cuántos días, pero había un mínimo de 24 horas y una abstención total de sólidos y líquidos a la hora de hacer el ayuno. Por tanto, el primer modelo que tenemos, hablando del ayuno total, consiste en dicha regla de ayuno, una abstención total de bebida y de comida y con un periodo mínimo de 24 horas. O sea, si empiezo hoy a las 8 de la mañana, el ayuno total sería que hasta las 8 de la mañana del día siguiente no como, no bebo y solo busco el favor de Dios. Por otro lado, tenemos ayunos parciales. El primer ayuno que tenemos como ejemplo, aunque la forma y el tiempo sean exclusivos e irrepetibles, que los acabamos de mencionar, sí que nos dan un molde de aquello que podemos y no podemos comer. Como hemos dicho, Moisés hizo un ayuno de comida y de bebida, ¿vale? Pero vemos como Jesús y Elías hicieron un ayuno, que por supuesto que no tenemos que tener el molde de los 40 días, pero un ayuno solo de alimento, y sí que podían ingerir líquidos. Lo que nos da un molde de ayuno, de abstención de alimentos, pero no de líquidos. O sea, utilizar un tiempo para ayunar sin comer, pero quizá pudiendo beber un poco de agua, una infusión, qué sé yo, algún tipo de líquido. Otro ejemplo de ayuno parcial lo encontramos en la figura de Daniel. Y no nos confundamos con esto, con el primer caso que vemos en el capítulo 1 de Daniel. Porque muchas personas me he encontrado que toman el molde del primer caso de abstención de alimentos de Daniel en el capítulo 1, en el cual Dios le facilita las cosas con el jefe de los eunucos cuando le iban a dar de la comida del rey y le dice: no quiero participar de la comida del rey, dame legumbres y agua. Y este le dice: te vas a enamorar, no te preocupes, tú dame legumbres y agua y ya verás cómo estoy igual que los demás. Y así fue. Y esto no es un ayuno, sino que resulta que la comida del rey no estaba reglamentada por las leyes del kashrut, no era comida kasher,
la ley de Dios para el pueblo de Israel reglamenta qué pueden comer y qué no. Y claro, allí, preso, cautivo, el rey quería darle a estos príncipes que escogió de su alimento, de su mesa, pero había de todo. Entonces Daniel dice, no, por favor, no me des de estos alimentos, sino dame legumbres y agua que me son aptos. Daniel no quería ayunar en este capítulo 1, sino que no quería pecar en contra de Dios por tomar alimentos que eran ilícitos tomarlos. ¿Sí? Amén. Por tanto, a mi modo de ver, esta primera extensión de alimentos de Daniel del capítulo 1 no es un ayuno. El ayuno que vemos practicado por Daniel, y sí que nos sirve como modelo y como molde para nosotros, es el que encontramos en el capítulo 10. Ese sí, Daniel capítulo 10, versos 2 y 3, y este sí que lo voy a leer. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Podemos ver como en este caso, debido a la aflicción que sentía Daniel, por la situación de cautividad que tenía en Babilonia, por el pecado de su pueblo, por la situación de su nación, por el dolor para con Dios, se puso en aflicción y ayunó durante 21 días. Se abstuvo, noten bien, en este periodo de 21 días no hizo ni un ayuno total, ni tampoco hizo un ayuno parcial como quizá el que hizo Jesús y Elías, sino que hizo otra cosa diferente. Se abstuvo, dice, de manjares delicados. Esto lo que viene a ser a que su alimento en el día no era de comida suculenta, ni comida espectacular, sino que durante 21 días solo se alimentaba de lo básico. ¿Qué sé yo, mis hermanos, para ponerles un ejemplo? No comía entrecots ni gambas, comía arroz blanco hervido y agua para beber y un cacho de pan. ¿Me entienden? No tomaba lo básico porque para simplemente mantenerse firme y fuerte, para seguir alabando y honrando, clamando y pidiendo el favor del Señor. También nos subraya en este ayuno algo muy interesante, que es el atavío y el arreglo en este tipo de ayuno. Porque dice, ni me ungí con ungüento. Tenemos que entender que el ungirse con ungüento en aquella época tiene que ver con la higiene absoluta y personal. O sea, es como cuando tú dices, ni me duché ni me arreglé. Tenía que ver con la higiene personal. Por tanto, entendemos que en este caso Daniel se abstuvo de todo manteniéndose con lo básico a nivel de alimento y de líquido y también de vestido. No se ponía una gala, no se ponía un vestido arreglado, no se lavaba la cara ni se peinaba, sino simplemente se levantaba, qué sé yo lo que hacía, se echaba una zarpa de agua y ya está. Un cacho de pan y a buscar al Señor. Un tipo de ayuno bastante particular. Quiero resaltar algo, y es que cuando dijimos en sermones anteriores de que el ayuno no tiene que ver con la abstención de cosas, ¿se acuerdan? Que a veces decimos que ayunar es quitar, voy a ayunar del móvil, voy a ayunar de la tele. Yo entiendo por qué se dice eso, y es algo maravilloso prescindir de esas cosas que te quitan tiempo, pero no es un ayuno como tal. Pero sí que es verdad que cuando se practica este ayuno, que tiene que ver no solo con la abstención de alimentos y de líquidos, sino también con el tema de cómo te vistes y cómo estás. La abstención de todas estas cosas entran a formar parte de este tipo de ayuno. Tenemos que entender que este ayuno es largo, prolongado, de 21 días, y parece ser que rebaja lo básico, o sea, tu día a día a lo básico y al límite máximo, o sea, mínimo que puedes hacer. Por eso yo puedo entender quizá que incluso en este ayuno se podría hacer tareas normales que uno tenemos que hacer a día, como por ejemplo a lo mejor podríamos incluso discutir si se podría trabajar en esos 21 días de ayuno, tomando esta figura de este molde de ayuno. Entonces aquí tenemos un ayuno parcial que tiene que ver con abstenerte solo de lo básico, con no arreglarte, con estar solo pendiente del Señor, pero no como un ayuno total que hemos visto en otros casos anteriores. ¿Han entendido esto? Así podemos y tenemos ayunos totales y diferentes tipos de ayunos parciales, los cuales podemos poner en práctica. Y por último, dicho esto, y sabiendo qué es lo que la Biblia nos muestra de lo que puedo y no puedo hacer respecto a lo que es el ayuno y a las cosas que tengo que comer o no comer, tenemos que hablar un poco más, o más bien matizar un poco más acerca del tiempo de la duración del ayuno.
Como ya hemos mencionado recientemente, el ayuno total nos está mostrando un tiempo de ayuno de un día entero, o sea, un periodo de 24 horas, dice Levítico 23:32. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. O sea, que de día a día será este reposo, 24 horas. Por otro lado, leemos Juan 20:26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios, y lloraron y se sentaron allí en presencia del Señor, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Este tipo de ayuno ya no es total de 24 horas, lo encontramos en diversos lugares y tiene que ver con un ayuno a lo que a tiempo se refiere parcial, desde la mañana hasta caer la tarde. Este tipo de ayuno, como hemos dicho, lo encontramos en diversos lugares. En los relatos, por ejemplo, que leímos de Hechos de los Apóstoles con Pablo y con Bernabé cuando oraron para la comisión y la instauración de ancianos, probablemente se estaba practicando este tipo de ayunos parciales a lo que a tiempo se refiere. Empiezo desde la mañana y lo termino desde la tarde. Dicho esto, tenemos a lo que a tiempo, o sea, durabilidad se trata, dos formas de resaltar que son seguras, que están en las Escrituras y que tenemos que tomar como molde. O un ayuno de 24 horas o un ayuno desde la mañana hasta que cae la tarde. Fuera de ahí no hay Biblia para decir que estamos ayunando. ¿Sí? Fuera de ahí no tenemos Biblia. Que sea, quizá, pero la Biblia nos enseña unos moldes de ayuno específicos que los tenemos que tomar. Por tanto, cuando uno ayuna, como dijimos, no puede solo no desayunar, sino que como mínimo se tiene que levantar cuando sale el sol y terminar de ayunar cuando se pone. ¿Sí? Amén. Si somos meticulosos, y ya terminamos, y gracias por su paciencia, por dejarme terminar, porque no quería un día más seguir predicando con este tema. Si somos meticulosos, podríamos asignar a cada tipo de abstención, o sea, de abstención de alimentos, un tiempo de durabilidad. A cada tipo de por qué ayuno, un tiempo de durabilidad y de abstención de alimento. Y lo podríamos entresacar, pero creo que las Escrituras no enseñan esto. Creo que no siempre cada forma de ayuno tenía un tiempo establecido, salvando Yom Kippur, que eran 24 horas y un ayuno total de alimentos y de líquidos. Ya que creo que las maneras que nos establecen las Escrituras con los tiempos y las abstenciones y demás están puestas para que nosotros miremos esos moldes y los adaptemos a nuestras necesidades puntuales y ayunemos de las diferentes formas, modos posibles que las Escrituras nos marcan, nunca dejando el marco bíblico. O sea, yo no me voy a poner aquí y me voy a atrever, ¿qué quieres pedir por algo? Vale, pues entonces el ayuno son 24 horas y no podrás comer. No, mis hermanos. No tenemos suficientemente Biblia para poder aplicar esto tan estrictamente. Tenemos Biblia para saber los fondos y para saber las formas y no salimos de ellas. Amén. Y esto es lo que hemos intentado predicar durante 4 sermones. Las formas, los fondos, el propósito del ayuno, para que la Iglesia del Señor ayune, pero con un sentido bíblico. Amén. Por eso, en conclusión, diré que espero con todo mi corazón que no solo el ayuno forme parte de la práctica indispensable de la iglesia local, de Casa de David, sino que lo practiquemos tanto en forma como en fondo, según lo que hemos visto en las Escrituras. Estoy seguro que alguna cosa que no habremos acertado, y alguna cosa seguro que con más información iremos puliendo y rectificando, pero estaremos seguros de que tenemos los deberes hechos y ayunaremos con conciencias tranquilas de saber que hemos ido a las Escrituras para saber que lo que hacemos es de Dios. Amén. Por tanto, espero que les haya hecho bien Amén. toda esta serie del Señor, Amén. del ayuno, que hayamos aprendido Amén. todos juntos. Amén. Terminamos orando al Señor. Y quiero